Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Asociación de Desarrollo de la Cultura de Elvas, AIAR, y especialmente a Joan Pablo y a Carlos por su invitación para estar aquí con vosotros. Me pidieron presentar dos cosas y voy a tratar de hacerlo, y además rápido, porque han sido fantásticas las intervenciones anteriores, y voy a tratar de recuperar un poquito de ese tiempo siendo lo más breve posible. Me pidieron presentar dos cuestiones que voy a tratar, ya digo, de hacerlo rápido. Una, en un aspecto práctico, el convenio que se ha formalizado entre las tres ciudades de Elvas, Campomayor y Badajoz para la constitución de la Eurociudad, que se firmó el pasado 3 de mayo. Saber en qué ha consistido ese convenio, qué obligaciones, cuál es el marco legal que lo regula y qué posibilidades de acción permite. Y, en segundo lugar, como primera tanda de acciones que la Eurociudad pondrá en marcha, antes de la firma de ese convenio, el programa Interreg había aprobado una serie de acciones al conjunto de las ciudades como primeras acciones del programa Interreg. Una vez firmado ese convenio, el pasado 3 de mayo, es el momento de poner en marcha esas acciones, y sin perjuicio de que están aprobadas desde hace pues casi un año y, por lo tanto, puedan estar sujetas a reprogramación, a variaciones, pero vamos a contar el estado de la cuestión en estos momentos, las acciones que están previstas en estos momentos. Bueno, pues ese ha sido el proceso de firma del convenio de la Eurociudad. Parece un reloj de arena en el que han ido cayendo grano a grano, día a día, semana a semana, pero no ha sido un proceso. La gente preguntaba qué pasa con el convenio o qué pasa con la Eurociudad, se ha hablado de ella. Es un proceso largo que arrancó. Hoy se han contado antecedentes, yo voy a contar exclusivamente los antecedentes administrativos, desde la firma del convenio que preveía la creación de esa Eurociudad en el 2013, las redacciones de los primeros convenios de creación de la ciudad, la aceptación, la ampliación del compromiso de creación a la población de Campomayor en el 2015, la redacción de segundos borradores, la aprobación del convenio por las distintas ciudades a través de sus cámaras municipales y ayuntamientos, la aprobación del convenio por parte de los gobiernos de España y Portugal, dos trámites previos que además había que hacer, y en el caso además de Portugal, porque así lo establece el convenio de Valencia, la publicación en el Diario de la República como pasos previos para la firma que se realizó el 3 de mayo. Han sido un total, si no me han salido mal las cuentas, de 1.689 días los que hemos dedicado, los que han dedicado o los que se han dedicado a la formalización de este convenio y la tramitación de toda la documentación que era necesario para ello. Parecen muchos días, y desde luego lo son, pero recordemos que esta frontera lleva 274.000 días creada desde que los reyes de España y Portugal decidieron establecer a partir de la ciudad de Badajoz y hasta la desembocadura del Guadiana los límites entre los dos países. Son muchos años, son muchos días, 274.000, que se han estado construyendo, una frontera. Bueno, pues los números son relativos, a lo mejor 1.000 y pico no son tantos cuando se han dedicado tanto en construir esa frontera. ¿Qué es lo que se ha firmado el día 3 de mayo? ¿Qué documentos, qué compromisos, cuál es la forma de trabajo que ese documento obliga? Bueno, pues se ha firmado la constitución de una fórmula que se llama Grupo de Trabajo, según el Tratado de Valencia, la Convención de Valencia, firmada en el año 2003, que establece una definición sobre la cooperación transfronteriza, como un conjunto de formas de concertación que tengan como objetivo incrementar y desarrollar relaciones de vecindad entre instancias y entidades territoriales y que se lleven a cabo en el ámbito de asuntos de interés común y en la esfera de sus competencias. Una cuestión importante es que la fórmula que se ha elegido, el grupo de trabajo, no tiene personalidad jurídica, es decir, que no ostenta derechos y obligaciones por sí misma, sino los ostentan las partes firmantes. El grupo de trabajo, tal y como se establece en el Tratado de Valencia, establece unos ámbitos competenciales que no son estrictos. Si fuera estricto, no nos habría permitido pues, poner energía, por ejemplo, o no habría permitido que el convenio firmado incluyese la energía. Estricto es
en el ámbito de ejercer esas competencias, pero permite ampliarlas siempre y cuando las labores en las mismas se restrinjan pues, a análisis o seguimiento de aspectos, de temáticas que en principio no sean competenciales de los municipios que conforman el grupo de trabajo. De hecho, estas son las competencias recogidas en el convenio. En rojo están aquellas que claramente los municipios o bien de Portugal o bien de España no tienen competencias plenas para ejercerlas y que, sin embargo, sí se incluyen en el convenio firmado. ¿Cuáles son los cometidos de un grupo de trabajo? Pues básicamente el estudio de cuestiones de interés mutuo, la formulación y realización de propuestas, la preparación de estudios, planes, programas y proyectos, la promoción de formas de relación, el desarrollo de tareas en el programa Interreg. Es decir, ese fomento de análisis, de propuestas, pero al no tener una personalidad jurídica propia, no la ejecución. Es decir, los municipios deben buscar otras fórmulas en el caso de que estén interesados en ejecutar esas acciones y hacerlo bien a través de cada uno de ellos o crear otras fórmulas diferentes para la ejecución. Las opciones que permite el grupo de trabajo son la relación de uno o varios municipios españoles con uno o varios municipios portugueses. En este caso, el grupo de trabajo ha arrancado con 2 municipios portugueses y un municipio español, pero evidentemente el grupo de trabajo permitiría, hoy se ha hablado aquí de posibilidades de ampliación, de posibilidades de inclusión de otras ciudades, está totalmente abierto a la inclusión de otras poblaciones. Exigía, está establecido así en el Tratado de Valencia, que para la Constitución debe haber consultas obligatorias a los Estados miembros, esas consultas que se han realizado durante estos últimos años, y en el caso de Portugal exigía la publicación previa y posterior en el Diario de la República. En el caso de España solo es necesaria la publicación una vez firmado el convenio en el Boletín Oficial del Estado. Los convenios de cooperación tienen una duración máxima de 10 años. Dentro de 10 años se permitirá una única prórroga de otros 10 años en el caso de que los municipios deseen continuar con esa fórmula de cooperación. ¿Cómo se organiza el grupo de trabajo? Pues el Tratado de Valencia establece muy claramente cuál es la organización que debe tener esta fórmula de cooperación territorial. En primer lugar, una presidencia que es alternada entre los distintos municipios que en este caso conforman el grupo de trabajo y que será ostentada por los presidentes de las cámaras municipales o el alcalde, en este caso de Badajoz, que conforman el convenio del grupo de trabajo de la Eurociudad Elvas Badajoz Campo Mayor. La presidencia representa a la Eurociudad frente a terceros, dirige las actividades de la Eurociudad durante su mandato, convoca el Consejo Plenario y dirige los trabajos de elaboración de un informe anual de gestión que recoge todas las labores que en ese año se han realizado. También prevé el Tratado de Valencia que aquellos presidentes de Cámara o alcaldes que en ese momento no están ostentando la presidencia conforman las vicepresidencias de ayuda y sustitución a la presidencia cuando es necesario. También se prevé en el grupo de trabajo la existencia de un consejo plenario. Este consejo plenario está compuesto por los alcaldes y o presidentes de Cámara de las poblaciones que forman parte del grupo de trabajo y 5 representantes de cada uno de los municipios, existiendo además una secretaría que no tiene voto y pudiendo invitar a esas sesiones del Consejo Plenario a los invitados que así consideren sin derecho a voto en el mismo. Las reuniones se realizan en el lugar donde se ubique la presidencia y es obligatorio como mínimo la realización de una reunión anual. Las funciones de ese Consejo Plenario son aprobar el informe anual de gestión, crear comités sectoriales, analizar e impulsar líneas de cooperación transfronterizas. Además de ese Consejo Plenario, existe un secretariado con funciones básicas de dar apoyo tanto a la presidencia, vicepresidencias como al Consejo Plenario y a los órganos de la Eurociudad. Es el encargado de la tramitación administrativa, comunicaciones, etcétera, que se puedan generar en el grupo de trabajo de la Eurociudad. Y también permite el Tratado de Valencia la constitución de comités sectoriales, sin límite para ello, creados por el Consejo Plenario, siempre que tengan una composición paritaria con un mínimo de un representante de cada una de las poblaciones que conforman el grupo de trabajo. Puede invitarse también a esos comités sectoriales a terceras personas sin voto
y en esos comités sectoriales se analiza, se discuten y se proponen acciones, en este caso de ámbito sectorial. Las decisiones, evidentemente el Tratado de Valencia establece el consenso, el fomento del consenso como fórmula idónea para la toma de decisiones y cuando este no es posible, deseemos que sí pueda serlo en este grupo de trabajo, la paridad entre instancias territoriales de España y Portugal. La financiación, al no tener fórmula jurídica propia, no tiene un presupuesto propio el grupo de trabajo, es decir, se va a nutrir de los medios que los municipios, que en este caso lo conforman, puedan aportar para el desarrollo de su labor. Modificaciones y nuevos miembros, en realidad el Tratado de Valencia lo recoge casi como una nueva tramitación de un convenio. Es decir, habría que repetir de nuevo el ciclo de aprobaciones de documentos, de consultas a los dos Estados, de publicaciones previas, en el caso de Portugal, en el Diario de la República, y de publicación posterior en el Boletín Oficial del Estado de España. Y hecho este repaso del grupo de trabajo como fórmula inicial que la Eurociudad Badajoz, Elvas, Campomayor ha elegido, paso ahora a detallar también lo más rápidamente posible el programa Eurobec. La verdad es que la marca en el proyecto Eurobec aprobado por Interreg está previsto, entre otras cosas, la selección del nombre y de la imagen de la propia ciudad. Parece que hay una marca Eurobec que se va colando por ahí, pero bueno, es un proceso que será abierto y que en su momento pues se decidirá si ese es el nombre adecuado, si esa es la imagen adecuada o pueda ser otra. En primer lugar, con el programa Eurobec, Bruselas se queja muchas veces de que cuando nos financia actuaciones ponemos el escudito de la Unión Europea muy chiquitito en una esquina o a veces por obligación en algún sitio que no se vea mucho, en el interior de un libro, dando la vuelta, etcétera, ¿no? Hay que agradecerles, ¿no? Evidentemente, tienen que estar en letras bien grandes. FEDER lleva financiando muchas actuaciones en el ámbito de la frontera, en otros ámbitos también, y justo es reconocer que muchas de las transformaciones que hemos visto en nuestro territorio, detrás había esa participación comunitaria, por lo que merecen no esa pequeña esquina, sino indicarlo claramente. Interreg ha financiado el proyecto Eurobec en esta nueva etapa 14-20 de fondos comunitarios. ¿En qué consiste el proyecto Eurobec? Y voy a hacer un repaso también rápido. Y vuelvo a decir, sin perjuicio de que, como ha habido que esperar a la firma del convenio para poder poner en marcha el proyecto, lógicamente ahora toca una reprogramación y, por lo tanto, una definición final. En estos momentos, las acciones que están, sin perjuicio de esos posibles cambios, pues serían las que se indican a continuación. En primer lugar, la puesta en marcha de esas estructuras de gobernanza previstas en el Tratado de Valencia y en el grupo de trabajo que se ha constituido el 3 de mayo. Es decir, la constitución de la presidencia, vicepresidencias, consejos plenarios, secretariado y comités sectoriales. No se trata de grandes estructuras ni de estructuras que tengan su autonomía propia, realmente se van a basar en los medios y en los recursos que las tres poblaciones ya disponen. También el desarrollo de una serie de programas iniciales de arranque vinculados también a esa gobernanza. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, así se previó en su momento, el intercambio de personal de oficinas turísticas como uno de los recursos interesantes para las tres poblaciones y que tiene el objetivo de que en el futuro la red de oficinas turísticas de la Eurociudad sirva indistintamente a los intereses de las tres ciudades, atraiga, capte e informe de los recursos que las tres ciudades disponen. A lo largo de la tarde se ha hablado también de esa necesidad de informar sobre la movilidad laboral y sobre las dificultades, las barreras que todavía nos encontramos, esos 200 y pico mil días que hemos estado construyendo una frontera y que en el ámbito de la movilidad laboral pues todavía existen numerosos problemas al respecto y por lo tanto apoyar una mesa de movilidad laboral que trate de dar información, apoyo, materiales que sirvan para aquellas personas que quieren laboralmente cruzar la frontera es otro de las acciones del proyecto.
La identificación de actores de la cooperación, es decir, la posibilidad de que en cada una de las 3 ciudades estén claramente identificadas las entidades, personas, colectivos, asociaciones que son susceptibles de mantener o, en principio, están más indicados para mantener relaciones de cooperación transfronteriza en el conjunto de la eurociudad. El impulso de una agenda cultural común de la eurociudad y también de una agenda deportiva común del conjunto de la eurociudad. Bueno, pues probablemente inicialmente esa agenda pues empieza a recoger los elementos que ya individualmente cada una de las 3 ciudades tiene programados o está organizando, y lo deseable sería que en el futuro pueda haber un elemento que pueda tener hasta vida propia en la organización de actividades culturales y deportivas de toda la ciudad. La elaboración de una guía administrativa y competencial que trate sobre todo de identificar aquellos elementos que para cada una de los 2 países es diferente o puede suponer barreras en el desarrollo de las actividades de la eurociudad. Está prevista también la elaboración de una tarjeta de la eurociudad y de un directorio de servicios municipales. La tarjeta de la eurociudad no tendría más sentido ni menos sentido que permitir la identificación de las personas que viven en las 3 ciudades para beneficiarse de aquellos servicios, de aquellas infraestructuras, de aquellos elementos que las 3 ciudades decidan poner en común. Los 3 municipios tienen una gran cantidad de recursos municipales que en principio son prioritariamente usados por los vecinos de esa población, y se trata de ir viendo de qué manera ese tipo de recursos se pueden abrir a los vecinos, un ámbito amplísimo de instalaciones culturales, deportivas, actividades formativas, de emprendimiento, etcétera, 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 en el conjunto de las 3 ciudades. Programa de intercambio de centros educativos. Es un lienzo en blanco que hay que escribir, pero evidentemente todo lo que tenga que ver con centros educativos significa echar semillas para que la eurociudad vaya arraigando en el futuro. Digo que es un lienzo en blanco, hay que definir cómo va a ser ese programa, qué va a permitir, pero es una línea que va a posibilitarse dentro del proyecto Eurobec. Una acción cultural entre la red de bibliotecas municipales. Las 3 poblaciones acumulan también una importante infraestructura de bibliotecas, de fondos y de actividades culturales, y se pretende también que esa red empiece a desarrollar acciones comunes, acciones que involucren y que crucen los servicios entre las mismas. La creación de un observatorio de la eurociudad, hoy también se ha comentado como opciones también que se están planteando en el ámbito universitario. Se trata también de definir cómo podemos poner en común, cómo podemos tener un lugar en el que la información de cada una de las 3 poblaciones, información en todos los ámbitos socioeconómicos, pueda estar disponible y accesible para todos los eurociudadanos de estas 3 poblaciones. La acción de promoción de los principales sectores estratégicos de la eurociudad. En principio, pues hay una serie de sectores que a todos se nos puede venir a la cabeza, a lo mejor algunos con más peso en alguna de las poblaciones, como puede ser el sector industrial, o el comercio, o el sanitario, o el turístico, o el cultural, etcétera, etcétera. La posibilidad de que las 3 poblaciones hagan acciones conjuntas de promoción está también contemplada en el proyecto. También la acción de promoción de la propia eurociudad. Hay que dar a conocer esta iniciativa entre el conjunto de las 3 poblaciones y las opciones, oportunidades y facilidades que va a dar a los habitantes de las 3 poblaciones. La elaboración de la planificación estratégica de la eurociudad. Es un documento también común que, con el alcance, la profundidad, el contenido que se defina y se quiera en su momento, vaya a marcar las líneas de acción que de forma conjunta se vayan a abordar. Lo decía antes, el desarrollo de una imagen corporativa de la eurociudad y de un lema y de un nombre. Habrá que ver y habrá que contemplar si Eurobec o cualquier otro, que seguro que la creatividad inmensa de las 3 ciudades seguro que va a generar en un proceso que lo que viene a intentar es tener un elemento que simbolice y que nos represente al conjunto de la eurociudad. Por último, la elaboración
de material divulgativo y de promoción de la Eurociudad, en este caso material publicitario, material audiovisual, material gráfico, etcétera, que pueda ser utilizado en acciones de promoción conjunta de las tres poblaciones. Y por último, y por una también petición de Interreg, está la elaboración de una encuesta inicial que se realizará pues, como una de las primeras acciones para conocer el grado de conocimiento que el conjunto de las tres poblaciones tienen sobre la Eurociudad y las expectativas que sus ciudadanos tienen sobre el desarrollo de la misma. Esa encuesta se repetirá al final del proyecto con el objetivo de ver si el proyecto ha tenido un impacto real en el conocimiento de la Eurociudad y en esas expectativas si se han considerado cumplidas o no cumplidas en la labor que en los próximos años se pueda realizar. Bueno, he tratado de ser rápido. Muchas gracias.